Las cárceles chilenas son un eslabón más en la estructura del crimen organizado, que detenta su poder tanto dentro como fuera de los muros de los penales. Claro, porque el sistema penitenciario requiere una inversión urgente. Esto porque sus funcionarios son la primera línea en la lucha contra una delincuencia cada vez más despiadada. Cárceles al límite es el primer reportaje de un ciclo de 3 preparados por los periodistas Macarena Pizarro y Pedro Azúcar. Son un eslabón clave en la lucha contra el crimen organizado. Si tú me dices, defíname con una palabra la cárcel, violencia. ¿Cómo es convivir con aquellos que la sociedad recluye para resguardarse del peligro? Lo que hoy día pasa en las poblaciones, ¿cierto?, se hace con las cárceles. Intervenir la calle sin intervenir la cárcel es un fracaso. Intervenir la cárcel sin intervenir la calle es un fracaso. Realizamos una incursión al encierro, al mundo de los victimarios y sus custodios. Yo tengo 39 años. ¿Y hace cuánto tiempo que estás en la cárcel? Voy a cumplir ahora 6 años detenido. ¿Cuál es el delito que cometiste? Homicidio. Yo creo que no existe condena para poder pagar lo que yo hice en realidad. ¿Es posible rehabilitar en un modelo en crisis, tensionado por el hacinamiento y la escasa infraestructura que soporta una batalla permanente? El modelo de cárceles concesionadas yo creo que habría que repensarlo, particularmente en materia de rehabilitación. Cárceles al límite, el estallido tras los muros. Marzo de 2020 y estalla una revuelta carcelaria en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1. Fue un intento de fuga masiva que posterior, cuando se frustró la fuga masiva, derivó en un motín generalizado de parte de la unidad. Nuestro equipo tuvo que intervenir porque teníamos manejo de inteligencia de que iba a ocurrir esta situación. Este penal alberga a quienes se encuentran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados por un tribunal. Estos no son reos rematados como los reclusos del CDP de Puente Alto, internos que ya fueron condenados a presidio por un tribunal y que se amotinaron al mes siguiente. Era la segunda de las 3 revueltas carcelarias que marcaron el inicio del año en medio de la pandemia. Andan como 3 con el virus en la torre y los dejaron aislados, a todos encerrados los pisos que los moramos. Una fue el intento de fuga masiva con un posterior motín en el CDP Santiago 1, una toma de rehenes de 5 funcionarios en el CDP de Puente Alto y un motín con incendio en el CCP de Colina 1. En este último, 19 gendarmes resultaron heridos, uno de ellos apuñalado en una pierna. Se desencerraron los internos, están en el pasillo central, quieren tomarse la cana. Un caos, hay un caos generalizado. Todas las torres con internos o reos sobre los techos, lanzando fuego, lanzando piedras, vasos, todo lo que tienen a su mano le tiran. Ellos generalmente tienen armamento cortopulsante o cortante, que son los famosos estoques. Las restricciones propias de la pandemia acrecientan la ya tensa situación que se vive tras los muros de las cárceles chilenas. Sacamos todo lo que tenían, camarotes, mesas, bancas, sacamos todo y recién pudimos ingresar. Y ese ingreso es paulatino, no es explosivo, porque el caos ya estalla. Muchos de ellos no quieren participar en el motín, entonces esa gente se saca de forma inmediata. Los equipos antimotines se entrenan para operar en espacios reducidos y enfrentar a grupos de agresores atrincherados. La intervención en sí consistió en ingresar a los módulos, aplicar el protocolo de uso de la fuerza, llamar a los internos a que desistieran de su actuar, posterior una demostración de fuerza y por último la aplicación de la fuerza. No hubo ningún interno que fuera dañado ocularmente. Todos los disparos de nuestros operadores fueron dirigidos a las extremidades inferiores. ¡Mire cómo lo están tirando escopetazos aquí en la Torre 4A! Pero estas imágenes registradas por los reclusos hablan de que al menos hubo un herido por perdigones en el rostro. ¡Están tirando perdigones de acero estos ch... La institución realiza un permanente trabajo de inteligencia, procesa información para prever situaciones de conflicto. Eso les permitió controlar en tiempo récord las 3 revueltas del año pasado. Si ese motín hubiera sido unos 15 años atrás, 20 años atrás hubiera durado 2 días. Nosotros dimos la solución en 1 hora y media prácticamente. Fue la solución súper rápida. Esos productos en los entrenamientos no.
El hacinamiento que afecta a la mayoría de las cárceles chilenas dificulta la distancia social y las medidas de higiene necesarias. Comparado con otros países tenemos tasas de encarcelamiento muy altas. O sea, no es que nosotros encarcelemos poco como la gente tiende a creer, o que exista la puerta giratoria, en lo absoluto. En Chile hay 216 personas encarceladas cada 100.000 habitantes, más del doble que en la Unión Europea, donde hay 103 reclusos por cada 100.000 personas. Pero aún estamos bajo el promedio de América Latina, cuya tasa supera los 240 encarcelados. ¿Requerimos más cárceles? Yo creo que sí requerimos más cárceles, pero para reemplazar las estructuras obsoletas que tenemos actualmente. Yo no creo que sea necesario encarcelar a más gente. A continuación vamos a ingresar al óvalo de la expenitenciaría, que es el lugar donde convergen todas las galerías, donde se reúnen todos los internos y tradicionalmente ha sido también el lugar donde se producen los mayores conflictos entre ellos. Es en este lugar donde se visibilizan las expresiones más violentas de la cultura criminal. Códigos carcelarios que evidencian profundos cambios tras la irrupción del narcotráfico, del crimen organizado. Ciertos ritos que antes eran característicos de la población penal, ¿no? Una riña o los conflictos o diferencias de uno y de otro se resolvían en una lógica concertada, vale decir, en una riña con armas blancas, 1 a 1, con un círculo que los rodeaba. Hoy día se habla de los atentados, que no es más ni menos que sorprender a una persona, ojalá totalmente indefensa, dando la espalda y agredirla con la intención claramente de quitarle la vida. El sacerdote Luis Roblero es el capellán de Gendarmería, convive con los reclusos y conoce de su voz cómo han cambiado los penales. Los viejos de 40 te dicen, ya no hay etiqueta. Ahora lo que manda es perrera y perrera es violencia. ¿Me entiendes? O sea, la ley del sable, la ley del más fuerte. Flores, habilita la 4, por favor, la calle 4. ¿Cómo están? Bien, bien. Con mascarillas, por favor. La visita sorpresa nos permite constatar que los internos son reacios a las mascarillas. Las usan solo porque estamos ahí. Atento a vacío al funcionario, ábrale vacío a los funcionarios, pongan su mascarilla, hermano. Sí, acá tengo hartas mascarillas. No, cuéntame una mascarilla de eso. Toma, mira. Esta es una calle donde alberga la cantidad de 367 internos. Son gente que es de la religión evangélica. Igual manera hay gente que viene acá a este sector arrancando, digamos, de alguna manera de las demás dependencias, donde aquí tienen una tranquilidad, porque tienen conflicto con internos de otras galerías. Y al igual que en la calle, muchos internos se mostraron reticentes a la vacuna en un principio. Esta es población de riesgo desde el punto de vista sanitario. Es gente que en libertad no consulta los servicios de salud, que no tiene conceptos de autocuidado, de la protección de su vida. Y es que si en el espacio libre es complejo controlar la pandemia, más lo es en una cárcel. Todos con mascarilla. Ellos son positivos a COVID. Entonces están siendo trasladados al módulo donde se mantienen segregados mientras están en el proceso de COVID, digamos, ¿ya? Y posterior la cuarentena después del término, digamos, de la estadía que van a tener hoy día ellos allá. Nosotros estamos hablando de una población de 38.000 personas privadas de libertad y hemos tenido, desgraciadamente, 29 fallecidos y no más a nivel país. O sea, de alguna manera había como una expectativa de que esto iba a ser una tragedia. Afortunadamente, como te digo, y gracias al equipo, al trabajo de todos, esto no ha sido así hasta el día de hoy. Todavía nos queda camino por recorrer. Vacunación masiva de internos y testeos activos de posibles contagios fue la estrategia que implementó Gendarmería con el apoyo de las universidades de Chile y Católica.
Se suspendieron las visitas presenciales, solo contactos telemáticos y un ingreso de encomiendas controlado. Este aislamiento doble tensiona el clima interno en los penales. Como no hay visitas, proliferan los pelotazos, objetos y sustancias prohibidas que son lanzadas sobre el muro hacia los patios de la cárcel. Los narcotraficantes con dinero, en cambio, utilizan drones para burlar la vigilancia. Hoy día la tecnología que están aplicando es tecnología de punta para poder ingresar droga acá. Tenemos un dron que es un Mavic Pro que está cerca de los 2 millones de pesos, que fue de lo que pillamos acá. Organizaciones criminales con recursos económicos derivados del narcotráfico que cada vez ejercen mayor poder dentro de los penales. Los conflictos territoriales que han surgido con las bandas relacionadas al narcotráfico. Antes el delincuente común no tenía problemas territoriales. El que los tiene es el que se dedica a traficar, que se sienten dueños de un territorio. Y esa pugna territorial se traslada al interior de las cárceles. El actual director de la institución es el coronel Cristian Alvear, quien le otorga a Gendarmería un rol fundamental en la seguridad ciudadana. Tenemos que seguir potenciando todo lo que es investigación, análisis, inteligencia de estas bandas criminales mientras están cumpliendo condena. Y eso es necesario también que se incorpore a Gendarmería en este circuito de seguridad pública, que tenga una relación mucho más fluida con el Ministerio Público, con las policías, porque esta delincuencia no da tregua. A diferencia de muchos de sus predecesores, que asumieron ese cargo por mero cuoteo político, Alvear es un funcionario de carrera en la institución. Toda la política del clientelismo deja muchas deudas que después tú tienes que pagar. Acuérdate de las pensiones que se dan en Gendarmería. Pensiones de 4 millones, 5 millones, y aquí nadie sabía nada. Y yo me acuerdo de haberlo dicho, oye, pero ¿cómo? Pese a que visten uniforme y portan armas, los gendarmes no integran el selecto escalafón de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Son una rama subvalorada y muchas veces mirada en menos por los uniformados y la sociedad civil. ¿Sientes que es valorado el trabajo que hacen en Gendarmería? Cuando tú le dices a alguien, ¿en qué trabajas tú? Yo soy gendarme. Sí, mucha gente se alarma y es como, no te puedo creer que trabajes en Gendarmería. Generalmente la gente como que se espanta, que es como el trabajo que ellos nunca realizarían. Pero yo creo que uno a través del tiempo se va acostumbrando y lo hace parte de su vida. A mí por lo menos me gusta lo que hago. De las 84 cárceles que hay en el país, 8 son concesionadas. Es decir, han externalizado prácticamente todos los servicios, salvo lo que tiene que ver con seguridad, que sigue a cargo de Gendarmería. Esta fue la primera de las concesionadas, inaugurada en el año 2005. Han pasado 16 años. Y si bien muchos reconocen los avances que ha habido, sobre todo en temas de infraestructura, hay quienes plantean que ha llegado el momento de revisar el modelo. No hay mayores resultados en cárceles concesionadas versus las cárceles tradicionales. En cuanto a acceso a ciertos beneficios, programas y talleres, no hubo un gran aporte, no hubo un gran beneficio en concesionar las cárceles. Hay incluso mejor administración dentro de las propias cárceles de Gendarmería que en las cárceles licitadas. Entonces, ¿es posible la rehabilitación bajo el actual modelo penitenciario? Para aquellos que ya tienen una trayectoria delictiva más o menos consolidado, el paso por la cárcel lo único que va a ser acentuar esa trayectoria delictiva. Van a aprender más, van a tener más motivaciones para delinquir a futuro y lo único que se pronostica es reincidencia en esos casos. El 10% del presupuesto de Gendarmería se gasta en rehabilitación y reinserción. El resto se gasta principalmente en labores de seguridad y de custodia. Tú no puedes enfrentar el delito solo en la lógica represiva. También tienes que dar oportunidades concretas de reinserción social. Porque si tú quieres vencer el circuito de la reincidencia delictual, tienes que sacar a las personas porque tarde o temprano van a volver a la calle. Y si vuelven a la calle tal cual como ingresaron o peor, van a afectar nuevamente los derechos legítimos de la sociedad de vivir en paz, ¿no? Pero los recursos fiscales para la reinserción son escasos y no es muy popular gastar la plata en delincuentes, pero aún hay esperanza. ¿Entramos por aquí? Por aquí.
¿Me puedes contar qué es el Espacio Mandela? Es un lugar de intervención integral para población de alta complejidad, con mucho daño de la cuna a la base y con altos grados de violencia, yo diría así como aquilatada en el cuerpo, ¿no? Esa violencia después la descargan en las víctimas. Aquí en este caso de los Mandela como que se elige al más malo, por decirlo de alguna manera. El que tiene menos posibilidades. Aquí el que anda todavía con la cuchilla, el que anda todavía metido en el barretín, como le llaman ellos, en el óvalo, a ese vago le decimos, oye, ¿te gustaría trabajar? Y lo metemos para acá. Mañana, la pugna por el poder y la guerra intracarcelaria. El narcotráfico ha ido adquiriendo mucho más poder dentro de la cárcel, lo mismo que vemos también en las calles. Cárceles al límite, el estallido tras los muros. Por supuesto que quedan todos invitados para que mañana sintonicen Chilevisión Noticias para ver la segunda parte de este interesante reportaje sobre las cárceles al límite en nuestro país.